Bien, mis amados hermanos, buenos días, tengan todos ustedes en el nombre precioso de nuestro amado y buen Salvador, Cristo Jesús. Soy el pastor Marcos Enmache, haciendo la obra misionera en el asentamiento humano Cangallo, San Juan del Lurigancho, Lima, Perú, y quiero mandar un saludo muy especial a todos mis hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca, al pastor Walter Espinosa y a su esposa, nuestra amada hermana Mericia, quien es una madre espiritual para nosotros. En esta mañana se me ha encargado, gracias al pastor por hacerme la invitación, de traer este tema, completos en Dios. Completos en Dios. Y para poder hablar esta mañana sobre este tema, completos en Dios, elegí el libro de Colosenses, porque en este libro de Colosenses encontramos dos cosas muy importantes. El primero, vemos la preeminencia de Cristo, el primer lugar que Cristo ocupa en todas las cosas, como Dios y como el forjador de nuestra salvación. Y el segundo lugar que vemos en este libro de Colosenses es que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero como yo decía, que Colosenses, en este libro de Colosenses, Pablo nos habla sobre la preeminencia del Señor Jesucristo. Podemos ver en todo este libro de Colosenses la preeminencia en tres aspectos de su vida. El primer aspecto que quisiéramos ver esta mañana es la preeminencia de Cristo vista en su vida y en su naturaleza divina. Y esto lo encontramos también en el capítulo 1, el versículo 15 de Colosenses, y nos dice así la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo está en la tierra y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta, el Señor Jesucristo le dice: Felipe, hace tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en Colosenses 1:15 encontramos la preeminencia de Cristo, dice, vista en su naturaleza divina, y nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El segundo punto que encontramos acá en el libro de Colosenses también es muy importante para nosotros hoy en día. Y nos habla de la preeminencia de Cristo sobre todas las religiones y filosofías humanas. Y eso lo encontramos en el capítulo 2, el versículo 8 del libro de Colosenses, donde Pablo nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice: porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosenses, y seguramente a nosotros también, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas y enseñanzas vacías que no llevan a nada, que no tienen principio, y si no tienen ningún principio, no van a llegar a ningún fin. Pablo nos enseña nuevamente, decíamos, que en este libro de Colosenses encontramos la preeminencia de Cristo sobre toda religión y filosofía humana. Y el tercer punto importante que Pablo nos quiere enseñar en este libro de Colosenses es la preeminencia de Cristo, dice, en la vida de cada cristiano. La preeminencia de Cristo en la vida de cada cristiano, de cada persona que ha sido llenada por el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo encontramos en el capítulo 1, el versículo 5, que nos dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nuestra esperanza guardada en los cielos, dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, dice, del Evangelio. Y el versículo 10 también nos dice esto: para que andéis como es digno. Para que andéis como es digno, dice, del Señor, agradándole en todo,
1, agradándole en todo, con nuestro testimonio, con nuestra vida diaria. Dice 2, llevando fruto en toda buena obra, manifestando con nuestras acciones, manifestando con nuestro testimonio el fruto que Dios ha puesto en nosotros, que Gálatas 2:22 nos dice Pablo también, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Dice 1, agradándole en todo, 2, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y no quedándonos estancados en nuestra salvación, sino que así nuestras raíces están impregnadas, se han prendido ahí de nuestra fe en Jesucristo. Como cristianos debemos ir creciendo en el conocimiento y también en la práctica de la palabra de Dios. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. De tal manera que si nosotros vamos a conocer esas perspectivas de Jesucristo en nuestra vida y vamos a llenarnos de Él en nuestra vida, ¿qué nos puede faltar? Nada, absolutamente nada. Y también quisiera ver dos cosas muy importantes en cuanto a la deidad de Cristo. Todo este libro de Colosenses nos habla lo que usted va a ver en este momento, que nos dice el capítulo 1, el versículo 15, Él habla de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el versículo 16 dice, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El versículo 17 nos dice, y Él, Jesucristo, Él es antes de todas las cosas. Y el versículo 18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesucristo es el Señor de su iglesia. Y el versículo 19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y el 20 nos dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios nos lleva a la paz en nuestros corazones. La palabra de Dios nos está llevando a una confianza plena en el Señor. Dios quiere que nos sintamos nosotros, que estemos convencidos que en Cristo estamos completos. Dios quiere que nos sintamos satisfechos, que nos sintamos seguros que en nuestra barca está el Señor, y si está el Señor en nuestras barcas, nada nos va a pasar. Ahora, quiero terminar con los versículos 9 y 10 de este tema, completos en Dios. Dice el versículo 9, el capítulo 2 del libro de Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que nosotros estamos completos en Cristo. Si en Cristo habita toda la plenitud de Dios, y si nosotros estamos en Cristo, la posición de todo cristiano es en Cristo. Entonces, pregunto yo esta mañana, pregúntese usted que ha puesto su confianza en Jesucristo, ¿qué nos puede faltar? ¿Qué nos puede, para poder sentirnos completos en Él? La palabra completo significa lleno, significa acabado, terminado. Mi amado hermano, que el Señor me lo bendiga, siempre creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios, el amor de Dios está en el corazón de cada uno de ustedes. Amén.